Imagina despertar una mañana y descubrir que el mundo está dividido en dos bandos capaces de destruir el planeta en cuestión de minutos. Dos potencias, dos ideologías completamente opuestas, y miles de armas nucleares apuntando unas a otras. Durante más de 40 años, el mundo vivió bajo una tensión constante. No era una guerra tradicional con soldados enfrentándose en campos de batalla. Era algo mucho más peligroso. Una guerra silenciosa. Una guerra de espías, amenazas, propaganda, tecnología y miedo. Por un lado, los Estados Unidos, símbolo del capitalismo y la democracia occidental. Por el otro, la Unión Soviética, líder del bloque comunista y una superpotencia militar. Ambos habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Juntos derrotaron a la Alemania nazi. Pero apenas terminó la guerra, algo cambió. La desconfianza comenzó a crecer. Las diferencias ideológicas se volvieron irreconciliables. Y poco a poco, el mundo empezó a dividirse. Nadie disparó el primer tiro. Pero así comenzó una de las rivalidades más peligrosas de toda la historia, la Guerra Fría. Una confrontación que no solo definió el siglo XX, sino que todavía hoy sigue influyendo en la política mundial. Porque para entender muchas tensiones actuales entre grandes potencias, primero hay que entender una pregunta fundamental. ¿Por qué Estados Unidos y Rusia se convirtieron en rivales? Y la respuesta comienza justo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, gran parte del planeta estaba en ruinas. Europa estaba devastada. Ciudades enteras habían sido reducidas a escombros. Millones de personas habían muerto. En medio de ese caos, dos países emergieron como las grandes potencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero aunque habían luchado juntos contra la Alemania nazi, la relación entre ellos nunca fue realmente de confianza. En realidad, la desconfianza ya existía desde mucho antes. Estados Unidos representaba un sistema basado en el capitalismo, las elecciones libres y la economía de mercado. La Unión Soviética, en cambio, defendía el comunismo, un sistema donde el Estado controlaba la economía y el poder político estaba concentrado en un solo partido. Para cada lado, el otro representaba una amenaza. Los líderes estadounidenses temían que el comunismo se expandiera por el mundo y destruyera las democracias occidentales. Mientras tanto, los líderes soviéticos creían que las potencias capitalistas intentaban rodear y debilitar a la Unión Soviética. Era una mezcla peligrosa de ideología, miedo y ambición de poder. Y cuando la guerra terminó, la pregunta más importante ya no era cómo derrotar a un enemigo común, sino quién iba a liderar el nuevo orden mundial. Europa, destruida y vulnerable, se convirtió rápidamente en el tablero principal de esta nueva disputa. Y fue precisamente allí donde comenzó a formarse una línea invisible que dividiría al mundo en dos bloques opuestos. Una frontera política, ideológica y militar que pasaría a la historia con un nombre inquietante: la Cortina de Hierro. Al terminar la guerra, el Ejército Rojo Soviético ya ocupaba gran parte de Europa del Este. Países como Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Alemania Oriental quedaron bajo la influencia directa de Moscú. Poco a poco, en cada uno de esos lugares comenzaron a surgir gobiernos alineados con el modelo soviético. Partidos comunistas tomaron el poder. Las economías pasaron a ser controladas por el Estado. Y las decisiones políticas comenzaron a responder, en gran medida, a la Unión Soviética. Desde la perspectiva de Moscú, esto era una cuestión de seguridad. La Unión Soviética había sido invadida varias veces desde Europa Occidental a lo largo de la historia, y crear una zona de países aliados funcionaba como una especie de escudo. Pero para Estados Unidos y sus aliados, aquello se veía de otra manera. Parecía una expansión del comunismo. En 1946, el ex primer ministro británico Winston Churchill pronunció un discurso que marcaría la historia. En él afirmó que una cortina de hierro había caído sobre Europa. Con esa expresión describía una frontera invisible que separaba dos mundos. De un lado estaban las democracias occidentales, del otro, los países bajo influencia soviética. Esa división no solo era política,
era también ideológica, económica, militar y psicológica. Familias quedaron separadas. Fronteras se cerraron. Y el mundo empezó a organizarse en torno a dos grandes bloques de poder. A partir de ese momento, cualquier conflicto regional podía convertirse en una pieza dentro de una rivalidad mucho mayor. Una rivalidad que no tardaría en escalar, porque Estados Unidos pronto tomaría una decisión que cambiaría por completo el equilibrio global. Una estrategia diseñada para frenar la expansión del comunismo en cualquier parte del planeta. Y esa estrategia se conocería como la política de contención. A finales de la década de 1940, los líderes estadounidenses comenzaron a convencerse de algo muy claro. Si el comunismo seguía expandiéndose por países debilitados después de la guerra, el equilibrio de poder en el mundo podía cambiar por completo. Para Washington, no se trataba solo de una diferencia ideológica. Se trataba de influencia, poder y control del futuro del orden mundial. Fue entonces cuando surgió una estrategia que marcaría toda la Guerra Fría, la política de contención. La idea era relativamente simple, pero extremadamente ambiciosa. Estados Unidos haría todo lo posible para impedir que el comunismo siguiera expandiéndose hacia nuevos países. No necesariamente invadiendo territorios, sino utilizando una combinación de herramientas: ayuda económica, alianzas militares, presión diplomática e incluso operaciones secretas. Uno de los ejemplos más importantes de esta estrategia fue el Plan Marshall, lanzado en 1947. Estados Unidos ofreció miles de millones de dólares para reconstruir las economías de Europa Occidental. La lógica era clara. Si los países europeos lograban recuperarse económicamente, habría menos crisis sociales y menos posibilidades de que movimientos comunistas ganaran apoyo popular. Mientras tanto, la Unión Soviética veía este plan con profunda sospecha. Desde la perspectiva de Moscú, aquello no era simple ayuda económica. Era una forma de expandir la influencia estadounidense en Europa. Así, mientras un lado intentaba frenar la expansión del comunismo, el otro veía esas acciones como una amenaza directa. La tensión entre ambas potencias comenzaba a crecer. Y muy pronto, esa rivalidad pasaría del terreno político y económico al militar, porque en 1949 ocurrió algo que cambió el equilibrio del mundo de forma definitiva. La creación de una alianza militar que uniría a gran parte de Occidente frente a la Unión Soviética. Una organización que aún hoy sigue siendo una de las fuerzas militares más poderosas del planeta. La OTAN. En 1949, Estados Unidos y varios países de Europa Occidental tomaron una decisión que cambiaría definitivamente el equilibrio militar del mundo. Crearon una alianza defensiva llamada OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La idea era simple, pero poderosa. Si uno de los países miembros era atacado, todos los demás responderían como si hubieran sido atacados también. Era un mensaje claro dirigido a la Unión Soviética. Un ataque contra un país occidental significaría enfrentarse a toda la alianza. Para muchos líderes europeos, que aún recordaban la devastación de la guerra, esta alianza representaba una garantía de seguridad. Pero desde Moscú, la interpretación era muy diferente. Los líderes soviéticos veían la OTAN como una amenaza directa. Una coalición militar que rodeaba a la Unión Soviética y limitaba su influencia en Europa. La tensión aumentó aún más cuando Alemania Occidental se integró en esta alianza militar. Para la Unión Soviética, esto resultaba especialmente inquietante. Apenas unos años antes, Alemania había sido el país que había invadido su territorio durante la Segunda Guerra Mundial. La respuesta soviética no tardó en llegar. En 1955, la Unión Soviética y sus países aliados en Europa del Este crearon su propia alianza militar, el Pacto de Varsovia. El mundo ahora estaba claramente dividido en dos bloques armados, dos sistemas políticos opuestos, dos alianzas militares rivales, y un número creciente de armas cada vez más poderosas. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética ya no era solo política. Se estaba convirtiendo en una competencia global por la supremacía militar, tecnológica e ideológica.
una competencia que muy pronto alcanzaría un nivel de peligro nunca antes visto en la historia de la humanidad, porque ambas potencias comenzarían a desarrollar el arma más destructiva jamás creada, las armas nucleares. Y con ellas empezaría una carrera que mantendría al mundo entero viviendo bajo la sombra de una posible destrucción total. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos poseía un arma que ningún otro país tenía: la bomba atómica. El mundo la había visto por primera vez en 1945, cuando las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas en cuestión de segundos. Aquello no solo marcó el final de la guerra en el Pacífico, también abrió una nueva era en la historia de la humanidad: la era nuclear. Durante algunos años, Estados Unidos mantuvo el monopolio de esta tecnología, pero en 1949, la Unión Soviética logró detonar su primera bomba atómica. El equilibrio del poder mundial cambió inmediatamente. Ahora, ambas superpotencias poseían armas capaces de destruir ciudades enteras. Y lo más inquietante era que ninguna de las dos quería quedarse atrás. Así comenzó una carrera armamentista nuclear. Cada lado empezó a desarrollar bombas más potentes, misiles más rápidos y sistemas capaces de lanzar ataques desde miles de kilómetros de distancia. Bombas de hidrógeno, aún más destructivas que las bombas atómicas originales. Misiles intercontinentales capaces de cruzar continentes en minutos. Submarinos nucleares capaces de lanzar ataques desde lo profundo de los océanos. Para la década de 1960, el mundo ya estaba lleno de armas suficientes para destruir la civilización varias veces. Paradójicamente, ese enorme poder destructivo creó una especie de equilibrio basado en el miedo, una idea conocida como destrucción mutua asegurada. Si una superpotencia lanzaba un ataque nuclear, la otra respondería con la misma fuerza. Y ambos países, junto con gran parte del planeta, quedarían devastados. Por eso la Guerra Fría nunca se convirtió en una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero eso no significaba que el mundo estuviera en paz. Al contrario, las tensiones comenzaron a trasladarse a otras regiones del planeta, donde ambos bloques competían por influencia. Guerras indirectas, revoluciones, crisis políticas, conflictos en los que cada superpotencia apoyaba a un lado diferente. Y en algunos momentos, esas tensiones estuvieron peligrosamente cerca de provocar una guerra nuclear. Uno de esos momentos ocurrió en 1962. Durante 13 días, el mundo entero contuvo la respiración, porque Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a un paso de una guerra nuclear. Ese episodio pasaría a la historia como la crisis de los misiles en Cuba. En octubre de 1962 ocurrió uno de los momentos más peligrosos de toda la Guerra Fría. Durante días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Todo comenzó cuando aviones espía de Estados Unidos detectaron algo alarmante en la isla de Cuba. Fotografías tomadas desde el aire mostraban bases militares en construcción. Pero no eran bases comunes. Eran plataformas para lanzar misiles nucleares soviéticos. Y lo más preocupante era su ubicación. Cuba está a menos de 150 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Eso significaba que, desde allí, misiles nucleares podrían alcanzar ciudades estadounidenses en cuestión de minutos. Cuando el presidente John F. Kennedy recibió la información, comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Para Washington, aquello era inaceptable. La respuesta fue rápida. Estados Unidos anunció un bloqueo naval alrededor de Cuba, impidiendo que barcos soviéticos transportaran más armamento hacia la isla. Durante varios días, buques soviéticos avanzaban hacia el bloqueo, mientras las fuerzas militares estadounidenses permanecían en máxima alerta. El mundo entero observaba con preocupación. Cualquier error, cualquier decisión precipitada, podía desencadenar una guerra nuclear. En Moscú, el líder soviético Nikita Khrushchev también enfrentaba una enorme presión. Ambas potencias estaban atrapadas en un juego extremadamente peligroso. Finalmente, después de tensas negociaciones secretas, se alcanzó un acuerdo. La Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba. A cambio, Estados Unidos prometía no invadir la isla
y, de forma discreta, también retiraría sus propios misiles nucleares instalados en Turquía. El mundo había estado peligrosamente cerca del desastre. Pero aquella crisis dejó una lección muy clara para ambas superpotencias. Si la rivalidad continuaba escalando sin control, el resultado podía ser la destrucción de todo. A partir de entonces, tanto Washington como Moscú comenzaron a buscar formas de reducir el riesgo de un conflicto directo. Sin embargo, la competencia entre ambos países no desaparecería. Simplemente cambiaría de escenario. Porque la Guerra Fría también se libraba en otros campos: la tecnología, la ciencia y el espacio. Una nueva competencia que capturaría la imaginación del mundo entero. La carrera espacial. Mientras el mundo vivía bajo la tensión de una posible guerra nuclear, otra competencia comenzaba a desarrollarse mucho más allá de la Tierra. La carrera espacial. Para Estados Unidos y la Unión Soviética, conquistar el espacio no era solo una cuestión científica. Era una demostración de poder, de tecnología, de inteligencia, de superioridad frente al rival. Y en los primeros años, fue la Unión Soviética quien sorprendió al mundo. En 1957 lanzaron Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. Un pequeño objeto metálico que orbitaba la Tierra, enviando una simple señal de radio. Pero su impacto fue enorme. Por primera vez, la humanidad había colocado algo en el espacio, y ese logro pertenecía a los soviéticos. En Estados Unidos, la noticia generó una mezcla de asombro y preocupación. Si los soviéticos podían lanzar un satélite al espacio, también podían desarrollar misiles capaces de alcanzar cualquier punto del planeta. La competencia se intensificó aún más en 1961. Ese año, un cosmonauta soviético llamado Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Su nombre pasó inmediatamente a la historia. Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a quedarse atrás. Poco después, el presidente John F. Kennedy anunció un objetivo que parecía casi imposible en ese momento: enviar un ser humano a la Luna y traerlo de regreso a la Tierra. Durante años, miles de científicos, ingenieros y técnicos trabajaron para convertir esa idea en realidad. Hasta que finalmente, en 1969, el mundo entero observó un momento histórico. Un astronauta estadounidense descendió por una pequeña escalera y pronunció una frase que se volvería legendaria. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Estados Unidos había llegado a la Luna, y con ello había ganado una de las competencias simbólicas más importantes de la Guerra Fría. Pero aunque esta rivalidad impulsó algunos de los mayores avances tecnológicos de la historia, la tensión entre ambas potencias seguía presente. Durante décadas, el mundo continuó viviendo bajo esa confrontación silenciosa, hasta que, inesperadamente, uno de los dos gigantes comenzó a debilitarse desde dentro. Y eso cambiaría el destino del mundo. Durante décadas, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en una rivalidad que parecía no tener fin. Dos superpotencias, dos sistemas opuestos y un mundo dividido entre ambos. Pero hacia la década de 1980, algo comenzó a cambiar dentro de la Unión Soviética. El país enfrentaba problemas económicos cada vez más graves. La enorme inversión en armamento, el peso del sistema estatal y una economía poco eficiente estaban debilitando al gigante soviético. Mientras tanto, muchas personas dentro de los países del bloque comunista empezaban a exigir cambios. Más libertad, más oportunidades, más contacto con el resto del mundo. En 1985, llegó al poder un líder que intentaría reformar el sistema, Mikhail Gorbachev. Sus políticas, conocidas como perestroika y glasnost, buscaban modernizar la economía soviética y permitir mayor apertura política. Pero lo que comenzó como un intento de reformar el sistema, terminó desencadenando algo mucho mayor. En Europa del Este, varios países comenzaron a liberarse del control soviético. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió en 1989, cuando el muro de Berlín cayó. Durante décadas, ese muro había representado la división del mundo entre el bloque comunista y el occidental.
Cuando finalmente fue derribado, millones de personas comprendieron que una era estaba llegando a su fin. Poco después, en 1991, la propia Unión Soviética se disolvió oficialmente. La Guerra Fría había terminado. Después de casi medio siglo de rivalidad, una de las dos superpotencias simplemente dejó de existir. Estados Unidos quedó como la única superpotencia global. Pero la historia no terminó ahí. Porque aunque la Unión Soviética desapareció, Rusia heredó gran parte de su poder, su influencia y también muchas de sus tensiones con Occidente. Y esa rivalidad, aunque transformada, todavía se puede sentir en el mundo actual. Cuando miramos hacia atrás, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética no fue solo un conflicto entre dos países. Fue una lucha entre visiones diferentes del mundo. Capitalismo contra comunismo. Influencia contra influencia. Poder contra poder. Durante décadas, esa competencia moldeó la política internacional, provocó guerras indirectas, impulsó avances tecnológicos extraordinarios y mantuvo a la humanidad viviendo bajo la amenaza constante de una guerra nuclear. Pero también dejó una lección importante. Las decisiones de unos pocos líderes, en momentos de tensión extrema, pueden determinar el destino de millones de personas. Hoy, el mundo ya no está dividido exactamente de la misma forma que durante la Guerra Fría. Sin embargo, muchas de las tensiones que vemos actualmente entre grandes potencias tienen raíces profundas en esa historia. Entender por qué Estados Unidos y Rusia se convirtieron en rivales no es solo una cuestión del pasado. Es una forma de entender el mundo en el que vivimos hoy. Porque la historia muchas veces no desaparece, simplemente cambia de forma.